buscar, hermanos, Efesios capítulo 2, allá en su verso 10. Vamos a dar una lectura a la palabra del Señor. Amén. Y si lo tiene ahí en su Biblia, lo leemos juntos. Efesios capítulo 2, verso 10. Solo el verso 10 vamos a dar la lectura en esta hora. Gloria a Dios. Y así vamos a entrar en la palabra del Señor. Dice así la santa palabra de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una vez más: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hemos sido salvos por gracia y es el regalo de Dios. Eso no se cobra, eso nunca se puede pagar. Pero como dice, ¿verdad?, este texto, hablando en contexto del tema en Efesios, vemos, hermanos, que enseguida después del verso el verso 8 y 9 que ya habíamos leído de Efesios, en el verso 10 enseguida el apóstol Pablo deja claro, antes que alguien diga, bueno, entonces no hay que hacer nada, no necesitamos estar ocupados en nada, el verso 10 dice con claridad: porque somos hechura suya, ¿verdad? Ahora fuimos creados por Cristo, engendrados por Cristo, ¿sí? Ahora por medio de Cristo hemos nacido de nuevo. Y esa nueva criatura, esa hechura que tenemos nueva, creados en Cristo Jesús, son para buenas obras. Entonces las obras no es para salvarse, sino las obras es lo que nosotros, es lo que trae el haber nacido de nuevo. Creo que eso, hermanos, ya debe ir quedando un poco claro, ¿verdad? Ya cada uno tiene que razonar el mensaje de Dios. Es decir, cuando una persona no está emocionado, no está ocupado en las cosas de Dios, tiene que pensar, hermano, si realmente ha sido salvo, si realmente ya hemos nacido de nuevo. Porque si no has nacido, ¿cómo entonces obras? No existes. No existes para Dios en el buen sentido de la salvación, de la justificación. No existes. Estás muerto. Pero los que hemos nacido ya de nuevo, tenemos, hermanos, esto de las obras como algo natural. Y el apóstol Pablo lo dice claramente, como el niño, ¿verdad? El apóstol Pedro, dice claramente que como el niño que busca la leche. Y es algo natural cuando nosotros entendemos eso, ¿verdad? El bebé, ¿cómo sabe que tiene que tomar leche? ¿Quién le dijo? ¿Quién le informó cuando nació que tiene que buscar el pecho de su mamá? Por naturaleza, el bebé que nace busca el pecho y mama. Y eso es algo que nos enseña. Eso nos hace entender algo muy importante: que la vida de obras, de buscar a Dios, es natural. El creyente nacido de nuevo debe desear estos días como hoy que estuvimos orando, hermanos. El cristiano nacido de nuevo tiene que desear ocuparse en las obras de Dios como el niño que busca la leche por naturaleza. Entonces dice acá, lo que dice el verso 10 es muy claro. Ni siquiera hay que ser un gran teólogo para entenderlo. Nos creó el Señor para buenas obras, sí, y dice acá: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Era el plan de Dios de los siglos por los siglos. Antes de la fundación del mundo, Dios había pensado en los seres humanos que vamos a estar acá, millones y millones en la tierra. Y los creyentes que vamos a estar en las iglesias, Dios ya lo sabía. Antes que fundara la tierra, Dios ya sabía que va a estar la iglesia de Emmanuel en este pedazo, en este punto del planeta. Lo sabes.
y esperaba que nosotros respondiéramos a su hechura, a ese plan divino de que ahora somos hechos para buenas obras. ¿Y dónde están las buenas obras? Dijimos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo ya dijo que orando, ¿verdad?, y dando palabra a los romanos, que es el texto que estamos usando, Romanos capítulo 12 verso 1, y dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En otro texto dice Pablo: presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. O sea, es lo mismo, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentad vuestros miembros, manos, pies, boca, todo lo que somos, preséntenlo para servir a la justicia. Es lo mismo, solamente en otras palabras lo dice el texto, pero es lo mismo. Entonces, por eso la palabra enseña, hermanos, que la iglesia debe estar ocupada en las cosas que Dios quiere que nos ocupemos. ¿Y cómo sabemos qué es lo que debemos de hacer? Está escrito en la palabra, y es lo que estamos estudiando. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Traje una Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce un poquito más a nuestra forma de hablar y de entender. Y ahí está acá, para ir un poco más rápido, ¿verdad? Ya lo leen y lo vamos entendiendo. Y dice acá en Romanos 12:8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si Dios te ha dado la capacidad de liderar, ¿verdad?, de liderar, toma la responsabilidad en serio, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir en la Reina Valera que leemos? Aquí lo traduce un poquito más a nuestro lenguaje. Entonces dice acá este punto que estamos tocando en esta noche, donde estamos siguiendo, dice acá: si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y como decía, ¿verdad?, la semana pasada, ¿dónde uno va a liderar? La iglesia, Dios ha previsto que la iglesia sea una comunidad donde haya liderazgos, donde haya personas que se preparen para liderar, hermanos, ya sea a los varones, a las damas o al grupo completo de la iglesia, sea pastor, sea líder de jóvenes, sea líderes de varones, de damas. También hay que ver, ¿verdad?, la capacidad. Por eso cuando votamos a los hermanos, tratamos de ver como más o menos quiénes tienen esa capacidad de ser líderes, porque los líderes deben de tener ese don, ¿verdad? Si Dios te ha dado la capacidad, dice, de liderar, toma la responsabilidad en serio. Es importante que los que tomamos liderazgo, hermanos, tomemos muy en serio el papel que hemos tomado. ¿Por qué? Porque está esperando Dios que hagamos esto. Por eso está escrito aquí en la palabra. Por eso digo, ¿verdad?, que lo que ahora leemos en el Evangelio, como lo que es Romanos, es una ley para nosotros, hermanos. Amén. Es la ley de Dios. Nosotros necesitamos obedecer a Dios. ¿Y qué obedecemos? Lo que está escrito hoy en la palabra. Y este es el Evangelio. Ahora sabemos que hay líderes, y los líderes no se han puesto en la iglesia por capricho del pastor o de la denominación. No, la palabra de Dios está diciendo que esto es parte del trabajo que debe desempeñar la iglesia. Es decir, nosotros que estamos acá debemos interesarnos, hermanos, en el liderazgo. Sí. Y si sentimos que tenemos esa capacidad y tenemos ese deseo de ser líderes de jóvenes, líderes de damas, líderes, ¿verdad?, de cualquier departamento o ministerio, uno debe de intentar, uno debe de desear ese lugar y ponerse, hermano, y que cuando alguien diga: hermanos, ¿quién quiere ser líder de esto?, uno se proponga, uno diga: hermano, yo quiero, y ponga a prueba su talento, ¿verdad?,
su capacidad para que haga la obra del Señor. Y eso es lo que quiere decir la palabra, que es importante que haya líderes. Pero los líderes no solamente necesitan tener capacidad, sino los líderes, ya lo dice la palabra también, deben de tener al Espíritu Santo. Recordamos, ¿verdad?, en el capítulo 2, ¿verdad?, de Hechos, no, en el capítulo 6 de Hechos, perdón, ya decía, ¿verdad?, los apóstoles que hacía falta quienes puedan atender a las mesas. Solamente era un servicio a las viudas. En aquel tiempo había muchas viudas, había muchas muertes de los varones cristianos que eran perseguidos. Y la palabra dice que cuando vieron que había una necesidad, hermanos, en la iglesia, porque no había gente para que sirva a estas viudas, ¿verdad?, los alimentos o lo que se necesitaba, dice la palabra que los apóstoles dijeron que se busque a hombres llenos del Espíritu Santo de Dios para que atiendan ese trabajo. Significa que cualquier liderazgo en la iglesia, por muy pequeño que parezca, hermanos, es importante que lo tomemos en serio. Y eso de tomarlo en serio significa que el que toma un liderazgo, hermano, tiene que someterse más a Dios, tiene que buscar la dirección de Dios. Porque aquí no se trata de tener una capacidad meramente para ser líder. Hay gente que, hermano, es líder, ¿verdad?, en la vida natural, en el mundo, ¿verdad? Cuando usted va, por ejemplo, a la política, siempre hay gente que le gusta ponerse adelante. Siempre hay gente que habla mucho, que explica las cosas y que se pone como líder. Y cuando quieren un líder, enseguida dicen que él sea líder. ¿Por qué? Porque él es el que siempre está como que moviendo a la gente. Pero aquí, hermano, no se trata solamente de que alguien sea muy motivador o alguien que tenga, ¿verdad?, mucha palabra, mucha forma de hablar y mucha capacidad, sino tomarlo en serio, como dice acá, significa, hermanos, que cuando tomamos ese liderazgo tenemos que someternos más a Dios para poder tener dirección, para dirigir, hermanos, al grupo que sea. Si son jóvenes, que tengamos palabra, que tengamos, ¿verdad?, la unción de Dios para poder dar respuesta a las preguntas, ya que el líder le van a tener que preguntar, va a tener que aconsejar, va a tener que dar un paso adelante de los demás. Y eso, hermano, es el liderazgo que necesita Dios en su casa hoy en día. Necesitamos personas que se sometan a Dios y que Dios manifieste que tienen capacidad para dirigir, para liderar, hermanos, en la iglesia. Así que es serio, hermanos, ser un líder en la iglesia. Luego dice acá, y si tiene el don de mostrar, y si tienes, dice, el don de mostrar bondad a otros, hazlo, dice, con gusto. ¿Sí? Los que tienen el don de mostrar bondad, de manifestar, hermanos, amén, ser una buena persona, ayudar tal vez a otras personas. Todo esto se debe desarrollar, dice acá, con gusto, que significa contento, que significa que sea agradable nuestra manera de tratar cuando hagamos las cosas. No ayudando molesto, no ayudando amargado, no ayudando, ¿verdad?, deprisa, como si no tuviéramos, ¿verdad?, realmente la disposición de mostrar, ¿verdad?, esa bondad. Dice acá, y si tienes el don, dice, de mostrar bondad. Es lo mismo, ¿verdad?, que está en sus Biblias. Si el que lo lee en su Biblia, es lo mismo, solo lo dice con otras palabras, pero es lo mismo. Estoy en Romanos 12:8, ¿verdad? Y dice acá, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, dice, hazlo con gusto. Que el servicio a Dios, hermanos, y el servicio a nuestros hermanos siempre sea, hermanos, algo agradable. Siempre sea algo, hermanos, que en realidad nos llene de gusto. Así como cuando le decimos a alguien, ¿verdad?, qué gusto me da verte. Eso debe de ser algo real, hermanos, en la vida del creyente. Qué gusto nos da ayudar, qué gusto nos da apoyar a alguna persona. Eso debe de ser realmente, hermanos, en la vida de los creyentes.
hacer las cosas, hermanos, con amor. Nos vamos a dar algo, démoslo bien, démoslo con amor. No importa que sea poco o sencillo lo que vamos a dar, pero que lo demos con amor. Es muy importante mostrar bondad a los hermanos, y esto es algo también que debe caracterizar, hermanos, a la iglesia. No creo que sea simplemente para algunos, ¿verdad? Esto es lo que debe de hacer la iglesia, porque los dones ya nos los ha dado el Señor. La palabra dice que Jesús, al venir sobre este mundo, dice que llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Así que estos dones, estas características, hermano, este es el carácter nuevo del creyente, de esa nueva criatura que le da gusto hacer las cosas y le da gusto, hermanos, mostrar bondad. Miren, a veces nos va a pasar algunas cosas un poco, ¿cómo se llama? Así medio raro, ¿verdad? Algunas veces hay gente, hermano, que se va a aprovechar de nosotros, en realidad, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Hay gente que tú apoyas, tú ayudas, pero llega el momento que te das cuenta que la persona ya lo tomó como un abuso, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado eso? Que de repente somos bondadosos, somos desprendidos y con gusto damos las cosas, pero luego nos damos cuenta que las personas a veces se vuelven abusivas, la verdad, a las cosas. Le preguntaba a una hermana, no aquí de esta iglesia, me preguntaba si era correcto, ¿verdad?, ayudar a la gente. Me decía, es que estoy visitando a unas personas, estoy hablándoles de Cristo a unas personas, a una familia, dice, pero veo que como que no les interesa mucho el evangelio, me dice. Siempre me han pedido que los apoye y los he ayudado, dice, en lo que he podido. Les he dado, les he echado la mano, pero casi ya me di cuenta que como que no les interesa lo que les hablo de Dios. Al final de que casi no me escuchan, lo que sí me piden es dinero. Y es un poquito complicado, hermanos, a nosotros como creyentes, y más a nosotros como pastores, nos ha pasado un montón de veces, hermano. Pero cuando hacemos las cosas, hermanos, con amor, aun cuando a veces nos damos cuenta que de verdad alguien abusó de nosotros, ¿verdad? O sea, está bien que somos dadivosos y con gusto lo damos, pero algunas veces como que ya están como que simplemente tomándonos, como dicen, ¿verdad?, como un tonto. No debemos de sentirnos mal, o es decir, el que da las cosas bien a Dios, hermano, aunque alguien haya abusado de ti, en ese sentido, no te sientas triste. Amén. No se sienta triste porque alguien le pidió y le engañó. Porque lo que usted ha hecho, Dios lo ha recibido, hermano. Amén. Dios lo ha recibido. Aunque alguien se haya burlado de usted, de su buen corazón o de su bondad, eso no significa que eso ya no funciona o que delante de Dios no sirvió. No, sí. Y eso es lo que nos alegra el corazón, de que a pesar de que alguien haga esto con los creyentes o con nosotros, pues nos sentimos satisfechos de haber hecho la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hagas algo, hazlo con gusto, hazlo con amor. Si al fin y al cabo alguien se burló de ti o abusó de ti porque te creyó, ¿verdad?, de que eres una persona así, que te tome como sea. Pero lo importante aquí es que lo que hagamos obedeciendo a Dios, porque esto acá es obedecer a Dios, hermano. Esto no es una práctica simplemente, sino que esto, cuando tú hagas estas cosas, estás obedeciendo al Señor. Fuiste hecho para ser una persona, ¿verdad?, que demuestra bondad. Dios te ha dado un don para ser desprendido, para ser así. Y no veas como pérdida que alguien se haya aprovechado de ti, y no te pongas triste. Amén. Cuando nosotros damos por obligación, se va a gastar y se desgasta uno. Pero cuando tú das las cosas por amor, nunca se va a gastar. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios es el que da
todas las cosas. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor? Y dice acá en el verso 9, dice: no finjan, dice, amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. No finjan amar a los demás. Dice allá el texto que estamos leyendo, ¿verdad? Dice: amaos, ¿verdad?, los unos a los otros. Dice allá el texto de Romanos, ¿sí? Dice así el texto. Es el texto el 9. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En otras palabras dice: no finjan amar a los demás. El cristianismo, hermano, ha sido una cosa muy imitada. Hay mucha falsedad, hermanos, en la vida de la gente, hermanos. Decimos de la iglesia porque es difícil uno juzgar y decir: ese no es hermano, ¿verdad? O decir: ese no está convertido, o si está. Hay procesos en la vida de los creyentes. Hay gente que, hermano, llega a Dios y recibe a Cristo porque desea buscar al Señor, pero todavía la persona siempre tiene que ir creciendo, hermano, ¿sí? La gente siempre tiene que ir cada día entendiendo mejor. Yo creo que una de las cosas en las cuales podemos notar cómo el amor se va creando en realidad es como cuando alguien se enamora de una persona. Yo digo, cuando uno ve a una muchacha por primera vez, uno no puede decir que está 100% enamorado. Es un gusto, es simplemente una atracción de un momento. ¿Quién no tiene una ilusión de tener una novia, por ejemplo, no? ¿Quién no se ilusiona de repente que alguien le haga caso? Pero cuando uno, hermanos, empieza a tratar con una persona, hablando de una novia, por ejemplo, de nosotros los varones, no creo que en ese momento podamos decir que amamos, ¿verdad?, tanto a la persona, porque es un gusto nada más. Es una relación que empieza. Y por eso empezamos a tratarnos, por eso empezamos a platicar, a conocernos, etcétera, como lo saben. Luego va llegando poco a poco ese amor. Se va construyendo en el camino, cuando se sufre, cuando se trata, cuando nos molestamos, cuando nos contentamos. Y ahí, hermanos, uno va formulándose el amor y se va haciendo cada día fuerte. Creo que después de, no sé, de 10 años, 20 años de estar casados con la esposa que tenemos, ya el amor, hermano, se ha vuelto algo más sólido, algo más serio, y algo que realmente ya tiene forma, ya tiene un sentido. Ya no es fácil perder a una persona así. Nos dolería tanto perder a alguien que a quien ya hemos amado y hemos tratado, con quien hemos vivido, hemos sufrido, hemos tenido familia, etcétera. Quiero decir que el amor, hermanos, del cristianismo se va forjando en el camino. El que llega a Cristo en la primera noche a Cristo, hermano, no creo que sienta amor por todos los hermanos. El Señor dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor, hermano, se va a ir formando en el camino del servicio a Dios. Si podemos estar cada día buscando a Dios, sirviendo al Señor, entenderemos esto, hermanos, y lograremos amar tanto a Dios que nada del mundo nos hará separarnos de Él. Llegaremos a amar a nuestros hermanos que, aunque nos lastimen, vamos a tener la capacidad de poder, hermanos, manifestar amor aun cuando alguien nos critique en la iglesia o nos lastime en la iglesia. Pero dice este texto, ¿verdad? No finjan amar a los hermanos, a los demás. No finjan amar a los hermanos. Ámenlos, dice, de verdad. Dios está diciendo, la palabra del Señor está diciendo que el amor a nuestros hermanos debe de, hermanos, de perpetuarse bien.
debe realmente de llegar a una madurez de amar de verdad a los hermanos. No una simple palabra, no es un simple hecho o decir yo amo a los hermanos, no. Porque cuando vemos, hermanos, que realmente alguien ama a los hermanos, es cuando tú amas realmente a los hermanos, llegará el momento, hermanos, que aunque te lastimen, te dañan, los vas a poder amar. Yo creo que una de las cosas en las cuales puedo ilustrar esto más claro es como cuando tenemos a nuestros hijos y los amamos. A tus hijos, aunque ellos se hagan rebeldes, aunque ellos hagan muchas cosas, a los padres, ¿verdad? Una de ellas lo vemos, ¿verdad? En la historia de David, cuando David, hermano, uno de sus hijos violó a su hermana, siempre hija de verdad de David. El hermano de la hermana esta que habían violado estaba pidiéndole a David que ese muchacho que hizo tal cosa debe morir, debe recibir un castigo. Pero David se resistía a mandar matar a ese muchacho. ¿Por qué? Porque era su hijo. No podía, no es fácil decir vamos a hacer justicia y matarlo. Es mi hijo, ella es mi hija, pero él también es mi hijo. Más tarde vemos en la historia de David, ¿verdad? Que ese hijo, Absalón, se levanta contra él para pelear el reino, para quitarle el reino. Y cuando manda a los soldados y manda al ejército para buscar a Absalón, supuestamente para que se haga un encuentro y vean quién va a ser el rey, si sigue siendo rey David o su hijo, dice David: no lo maten, cuidado y lo toquen. A pesar de que su hijo se levantó contra él y le está quitando el reino, y ya había hecho cosas terribles su hijo contra él. Después que Absalón murió, dice la palabra que David se echó, hermanos, a llorar. Estaba tan deprimido, llorando a su hijo que había muerto, que hasta le tuvieron que decir: oye David, levántate y habla con el pueblo. ¿Cómo es posible que estés llorando al enemigo que ya murió? El pueblo se va a volver contra ti, porque después que te salvó el pueblo de tu enemigo, ahora lloras por tu enemigo. Pero claro, era su hijo. Y amado hermano, hay una manera en la cual cuando nosotros nacemos en Cristo, tenemos, hermanos, un amor verdadero. Dios espera que la iglesia aprenda a amar. Sí, entonces el texto dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Todas las cosas malas en la vida, hermanos, de los creyentes son las que hacen que una persona no pueda amar. Cuando hay malicia en nuestro corazón, cuando hay envidia en nuestro corazón, cuando hay codicias todavía, cuando hay malas intenciones. Qué tan fácil es hablar mal de alguien. Qué tan fácil es pensar mal de las personas, ¿verdad? Es que esa persona me odia, me dice cosas, me hace aquí, me hace allá. Y cuando una persona ya se puso en esa posición, hermano, estoy hablando de cristianos, aunque le digas: hermano, pero perdónalo, es tu hermano, que aquí, que allá, mil cosas, la persona siente que no, pero es que así, es que allá. Hay una malicia en el corazón. Lamentablemente, la mayoría, hermanos, de la iglesia vive así, vive con muchas malas cosas en su corazón. Por eso dice aquí el verso, la palabra siguiente dice: aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Si todos buscáramos lo correcto, hermanos, si todos buscáramos lo honesto, si todos andáramos en lo correcto, en lo justo, como personas, tendríamos la capacidad de amar a los demás sinceramente, hermano. Pero oigan una cosa: mientras en nuestro corazón haya pecado, hermano, es imposible.
Por eso la iglesia debe de deshacerse del pecado. Cuando dice aquí aborrezcan lo malo, aborrezcan el pecado. Si eres una persona mentirosa y estás en la iglesia, hermano, apenas alguien se levante contra ti, alguien que diga algo, alguien que actúe, tal vez hasta equivocadamente actuó de una manera mal contra ti, porque muchas veces no es la intención de uno, hermano, lastimar a alguien, pero a veces somos lastimados aunque no queremos. Así como cuando hay problemas por los jóvenes, ¿verdad? Que son los que más han traído problemas en la iglesia, entre familias. Que los jóvenes se enamoran, que los jóvenes del otro, que aquí, y todas esas cositas. Cuando en el corazón de la gente hay maldad, hay malicia, hermano, eso es razón para estallar, es razón para odiar. Entonces, desde que haya un poco de pecado en nuestro corazón, hermano, no sé, o vivas de una manera muy injusta en tu casa, en tu vida o en tu negocio. Oiga esto, cosas que abren puertas a Satanás en tu vida. Es difícil que seas una persona que aprenda a soportar y a amar a la iglesia. A una iglesia, hermano, que no es fácil amar, se los puedo decir, ¿verdad? Aún nosotros como pastores estamos en ese reto, hermano, de amar a todos. Nosotros no podemos tener preferencias en la iglesia. Es algo que no es fácil para un pastor, hermano, poder amar a todos. Somos humanos también, no somos robots. Sentimos, nos lastiman y hermano, puede proceder. Pero si hay algo que nos ayuda a no levantarnos y a no hablar una cosa mal, es limpiar nuestro corazón de pecado. Pero si alguien está andando en algún pecado, eso de amar es mucho más difícil. Y así, amado hermano, por eso este texto, este verso 9, por completo, ¿verdad? Dice acá, no finjan amar a los demás. O sea, no sean hipócritas. Traten de ser lo más sinceros. Quiten todo prejuicio, porque eso es lo que hace, hermano, que una iglesia o que un hermano, que una persona en la iglesia no tenga la libertad de amar a los demás. Los prejuicios que tenemos. Sí, es que él dijo, es que el otro hizo, es que se lleva con aquel que me dijo cosas. No, es que aquí empezamos ya formamos una red sobre todos y prácticamente no hay nadie aquí bueno, y no hay nadie que podamos amar. No hay nadie que merezca que lo ame. Vaya, eso es una cosa. Y por eso, hermanos, esto de amar a los demás se tiene que ver en la iglesia. Ahora, ¿cómo la gente se libra de esto o de esta obediencia? Que no vaya a la iglesia. Es lo primero que dice una persona cuando tiene problemas en la iglesia de carácter, de problemas. ¿Qué es lo que dicen las personas? No vuelvo a esa iglesia. ¿Para qué voy? Más estoy bien en mi casa o en el parque, ¿verdad? Porque en la iglesia hay problemas. Porque en la iglesia me dicen así, me hacen así, me vienen allá. Hermanos, y no podemos. Pero lamentablemente Dios no viene a salvar a gente que se va de la iglesia. Dios viene a salvar a gente que persevera, a gente que si no puede amar, como le decía a los hermanos en la dominical, si sientes que no amas a los hermanos, pídeselo al Señor. Si sientes que no puedes quitar algo, a un rencor contra alguien, y eso ensucia tu fe, pídele al Señor que te lo quite. Dios lo puede hacer. Pero tienes que pedirle: Señor, quítame esto que siento, no lo quiero. Yo quiero estar limpio, yo quiero estar bien delante de ti, yo quiero amar a mis hermanos. Pero Satanás ha puesto esta barrera. Díselo al Señor. No crea que Dios está con dos bandos. No crea que mientras tenemos problemas y pleitos, Dios está con un bando y está en contra del otro. No, Dios no está ni a favor ni en contra de nadie. Lo que Dios quiere es que nos amemos, y hasta que aprendamos a amarnos, vamos a poder agradar a Dios. Y si no lo hacemos, aunque parece que tenemos razón, no vamos a poder ser aprobados por Dios.
Entonces la iglesia, hermanos, tiene que estar reunida. La iglesia tiene que convivir. Y claro, en la convivencia es donde hay los problemas, ¿verdad? Es cuando convivimos, es cuando nos tratamos, es cuando nos enredamos como familia. Imagínense. Decían unos muchachos hace poco, hace unos días, escuché que estaba platicando mi hijo, uno de mis hijos, el más grande, platicaba que estaban platicando con los hermanos. Dice: dentro de poco van a empezar los problemas en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué creen? Porque dicen: mira esas niñas y nuestros hijos, mira tus hijos, mira las niñas que están creciendo. ¿Qué es lo más terrible, hermanos, en una iglesia? Que cuando se emparentan, muchas veces nos llevamos bien, pero apenas en vez de que haya una relación más íntima, porque ahora no solamente somos hermanos, sino somos a veces familiares ya. Mi hijo se casó con tu hija y tu hija con mi hijo, y ahora debemos de tener más amor y más unidad. ¿Qué pasa en una iglesia cuando pasa eso, hermano? Ustedes lo han visto. Cuando empieza una relación se forma un pleito, un problema, por la inmadurez y por la falta de buscar a Dios. Entonces yo le decía a estos muchachos: lo que tienen que hacer es doblar sus rodillas. Lo que decíamos, ¿verdad? El domingo. Tienen que adelantarse al enemigo, porque el enemigo ya planeó destruir a Emanuel con esos niños bonitos y niñas hermosas que están levantando acá. Ahí están mis nietos, ahí está mi nieta. Va a haber problemas, ¿o no? Sí, porque no se le puede dar el gusto a todos. Una muchacha no se puede casar con los 10 que le gustan, y los 9 que no se casaron con él se van a hablar mal de la familia. Que ella no sirve, que acá. ¿Por qué? Porque todos quieren lo que quieren, pero eso no se va a poder. Y entonces va a venir problemas, hermano. Y es cuando empieza, cuando los corazones están sucios, ese tipo de cosas traerá problemas. Pero cuando los corazones están limpios, al contrario, nosotros debiéramos de hablar a los jóvenes y hacerles ver la realidad de las cosas, y que no causen problemas entre familia. Lamentablemente eso va a pasar aquí, hermano. Es decir, aquí, ¿dónde más van a tomar nuestros hijos, hijas, esposas? De aquí. Dentro de no mucho, unos 10 años más, todos van a tener lazos. Quiere decir que todos van a estar molestos. Todos van a estar molestos con la otra familia. Celos, que por los nietos, que por esto, que por lo otro, hermano. Qué triste. Y eso que pasa en el mundo, uno dice está bien porque no conocen a Dios, pero que pase dentro de los cristianos. Qué lamentable que gente que ha estado en la iglesia, hermanos, muchos años, por una niñería así se dividan. No hay amor verdadero. Entonces es importante, dice: aborrezcan lo malo, aborrezcan el chisme, aborrezcan los comentarios, aborrezcan las malas cosas, porque eso es lo que trae problemas. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Cuando vean que algo está viniendo que quiere Satanás destruir, póngase a orar. Sí, porque Satanás es experto en hacer este mal. Y eso no debe ser, eso debe ser gozo, hermanos. Eso debe traer gozo a la iglesia, que todos aquí, qué bueno que los muchachos no vayan a buscar a hombres o mujeres, hermanos, del mundo echados a perder. Qué bueno que se casen nuestros hijos con las hijas de los hermanos. Pero lo triste es que cuando alguien se emparenta, lo que pasa después es se pierde el gozo, se pierde el amarnos, y se vuelve la iglesia, hermanos, un lugar de problemas. Y Dios quiere que amemos sinceramente y ver qué es lo que nos puede sacar de ese amor, qué nos puede romper de ese amor, hermano. Ese amor que estamos buscando por medio de la oración, por medio de buscar a Dios. Por eso venimos a buscar a Dios, hermano, para que esas cosas no nos afecten. Ojalá que en la generación que venga
ya los que estamos aquí ya hayamos madurado y eso no nos afecte. Al fin y al cabo los jóvenes se casarán, estarán juntos y ya harán su familia. Y nosotros tenemos que seguir en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no nos podemos ir y dejar a Dios solamente porque alguien se casó o alguien, ¿verdad?, tuvo problemas. Y son cosas, hermanos, que afectan el amor en la iglesia, que afectan el amor sincero. Y por eso es importante que aprendamos, hermanos, a amar a Dios más. Cada día acérquese más a Dios. Lo que hará que amemos a la gente, a los hermanos, es amar a Dios, hermano. Te voy a decir una cosa: tú puedes llevarte muy bien con alguien, tú puedes tener mucha plática, mucha convivencia con alguien, llevarte muy bien, pero si tú no estás orando, si tú no estás leyendo la palabra, si tú no te estás humillando a Dios, esa relación va a ser la razón de división. ¿Sí? Eso que tú ves que nos llevamos muy bien, un día se van a odiar. Porque lo único que hace una buena soldadura entre personas es el amor de Dios. Lo único que nos une, el vínculo, como dice Efesios, el vínculo de la paz entre nosotros es Cristo, hermano. Amén. Él es el que nos une de verdad. No solamente convivir, no solamente que yo diario voy allí o diario platico con ellos o yo me llevo bien con esa familia o con esta familia. Eso no será realmente, hermanos, amor de Dios si Dios no está en mí, si Dios no está en la persona. Lo mismo que pasa en un matrimonio. Si Dios está en el varón pero en la mujer está el diablo, va a haber una ruptura. Va a haber una ruptura, va a haber un problema. Pero si la mujer está lleno de Dios y el hombre está lleno de Dios, el amor aumenta, hermano. Eso aumenta la seguridad de que se van a amar de verdad aquellos que ponen a Dios en sus vidas. Así los hermanos que buscan a Dios con los hermanos que buscan a Dios van a poder permanecer llevándose bien, hermanos, hasta que se mueran. Y eso es lo que quiere Dios, que de verdad, hermanos, nos amemos. Y esto es tarea ¿de qué? De la iglesia. ¿Quién va a demostrar que esto se puede? La iglesia. Pero si cada que uno se molesta se va, ¿cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a demostrar que de verdad Cristo está en nuestra vida? Y así pasa casi en todas las iglesias, hermano. La iglesia no se llena. ¿Por qué? Porque vienen 20 y se van 20, ¿verdad? Porque vienen 20 y 20 se molestan y se van. En vez de que se disciplinen, en vez de que obedezcan a Dios, en vez de que busquen una solución contra las fuerzas del mal, contra la oposición que hay, porque aquí está el diablo también queriendo destruirnos. En vez de eso, la gente se va. Esa es la solución para la gente. No perseverar. Dice, mejor hago un lado. Eso no funciona. Aunque vayan a otra iglesia, lo mismo van a tener. Un problema y otra vez. Nunca vamos a poder mejorar. Los problemas hay que enfrentarlos, pero solamente se puede enfrentar, hermano, buscando a Dios. Por eso yo les exhorto a que busquemos a Cristo de verdad, hermano. Busquemos a Dios de verdad, porque la vida cristiana no se puede caminar si no se pone de rodillas uno ante el Señor. Muy pronto, a veces ni siquiera es nuestro problema, pero como ya hay problemas, nos pegamos, ¿verdad?, con un bando. Así ha vivido la iglesia por muchos años. En las iglesias hay políticas, en las iglesias hay divisiones, hermano. Y muchas familias se llevan y otras familias se llevan con otros. No se lleva a nadie. Qué triste, eso no debe ser así. Eso es lo que tenemos que combatir aquí. Y creo que muchos de nosotros que hemos venido de otra iglesia lo hemos vivido. No saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Los que han vivido 10 años en otra iglesia saben cómo es. Pero aquí, hermano, no debe ser así. Aquí tenemos que aprender a llevarnos bien. Y si fallamos, hay que perdonarnos. Amén. Si alguien dijo algo, si lo dijo, sí, perdónalo entonces. Amén. Perdona.
perdonar porque solo fue un chisme, si lo vas a perdonar porque de verdad te lo digo. Y yo tengo que decirte, sí, hermano, yo te dije cosas, te lo dije con todo mi corazón. En ese momento sentí que te odio, pero perdóname. ¿Y me perdonarías? Debíamos perdonar, porque dice la palabra: si tú no perdonas a los que te ofenden, tampoco a ti te perdonará el Padre que está en los cielos. Entonces cerramos la puerta a la salvación si no aprendemos a perdonar, hermano. Esta es la cura, hermanos, a este mal, el perdón. Hoy no puedo decir que no he lastimado a nadie, pero lo que puedo decirles es: perdóneme. ¿Cuántos me perdonan en esta noche, hermanos? Oye, se ve que a muchos ya lastimé. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar y darle gracias al Señor. Y qué bueno que me han perdonado. Me siento feliz. Y nos seguimos llevando bien. Amén. Que Dios les perdone también a todos si de alguna manera, ¿verdad?, nos hubieran hecho alguna cosa. Que Dios esté en medio de nosotros.